Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acá Leo, este 4 de oros me habla de estabilidad económica, de control sobre tus bienes materiales. Acá ustedes van a estar protegiendo sus recursos, sus proyectos, quizás lo que han conseguido, que tienen temor a desprenderse de ellos. Como está la carta de los enamorados, es posible que ustedes quieran vender algún tipo de casa o tu pareja quiera que vendan la casa, que vendan algún bien inmueble o que vendan acciones, que vendan quizás parte de una empresa y tú estés renuente a despegarte de esto. No quieras que eso se venda, no quieres deshacerte de esto, ¿ok? Acá también esto me podría estar hablando de que tú y tu pareja podrían estar planificando un futuro, creando quizás algún tipo de cuenta bancaria, también en la de comprar un bien inmueble, porque esta carta no solo me habla de no querer desprenderse, también me está diciendo que los bienes, las inversiones y hay relaciones importantes que tú vas a estar conservando mediante la prudencia y la gestión cuidadosa de eso que has conseguido, de esa economía. Y gestionar de forma cuidadosa tu economía también significa, pues, legalmente establecer quizás algún tipo de fideicomiso, algún tipo de testamento, algo por el estilo para que las personas que van a estar llegando después de ti, tus hijos, tus nietos, pues reciban esta herencia. También me puede representar en el sentido contrario, que muchos de ustedes estén recibiendo algún tipo de herencia proveniente de una pareja. Así que aquí hay dinero y dinero que viene junto a otra persona. Así que podrían estar ustedes planificando su futuro con su pareja o simplemente recibiendo algún tipo de herencia, algún tipo de legado, algún tipo de beneficios económicos que incluso podrían beneficiarse a ti y a toda tu familia. Y la carta del sol, que más me parece que eres tú planificando tu vida con tu pareja, ¿ok? Pero la carta del sol acá me está diciendo que aquí viene alegría, acá viene claridad, aquí viene una abundancia desbordante para muchos de ustedes. Aquí se había dudas sobre algún tipo de inversión en pareja, sobre cómo proteger el dinero, si habían dudas sobre deshacerte quizás de algún tipo de propiedad, algún tipo de acciones de parte de alguna empresa, pues definitivamente el sol te está diciendo adelante que esto va a traerle felicidad, va a traerle reconocimiento y viene un periodo de prosperidad, de economía pues súper abundante. Aquí el sol me dice que todo lo que ustedes decidan hacer aquí o quizás todo lo que reciban aquí le va a traer felicidad, celebraciones y muchísima armonía. Y esto podría referirse también a algún tipo de herencia bien en conjunto porque acá la carta del juicio me está hablando de renacimiento, de segundas oportunidades. Acá muchos de ustedes van a estar haciendo algo que quizás no habían hecho antes, quizás habían tenido dificultades en su economía, pero esto significa que aquí todo va a resurgir. Aquí es como resurgir de la ceniza. Esto es como si fuera el ave fénix, ¿ok? Aquí Dios, el universo, lo que sea, vas a tener una segunda oportunidad o un renacimiento económico bastante fuerte debido a esta gestión económica súper prudente que van a estar haciendo aquí o algún tipo de legado familiar que estarían recibiendo. Vamos a ver qué cartas me acompañan a ese juicio final. De espadas podría significar alguien que los estuviera espiando, que estuviera vigilando sus movimientos, que estuviera chequeando todo lo que ustedes hacen. Pero en este caso y con las cartas que rodean esta tirada, no me parece que ese sea el caso. Me parece más bien que ustedes Leo van a estar investigando, van a estar averiguando cómo moverse, qué hacer, van a estar buscando información, van a estar quizás leyendo, viendo videos para saber qué hacer exactamente en esta situación. Y acá pues ustedes van a ser los espías. Ustedes quizás estén mirando en redes sociales qué hacen otras personas en tu misma situación, cómo salir de esa situación o qué pasos tendrían que estar siguiendo. Es lo que va a estar haciendo el paje de espada, va a estar informándose, espiando, buscando información. Aquí ustedes están en modo de espía completamente. Y el as de oro, pues el as de oro me dice que van a estar recibiendo dinero, así que posiblemente este 4 de oro no sé exactamente
que ustedes planifiquen con su pareja, sino que reciban dinero de una pareja. Aunque también si planifican bien su economía, pues por supuesto que podrían estar recibiendo dinero, ¿ok? Pero este as de oros me está hablando de un dinero que va a estar llegando a la vida de ustedes de forma imprevista, de forma que ustedes no habían planificado. Este as de oro pues me trae sobre todo noticias económicas fuertes, quizás algún tipo de oportunidad económica que te traiga mucho dinero, pero en este caso, en estas circunstancias, sí me está hablando de una entrada económica fuerte, puede ser alguna herencia, puede ser un regalo, en fin. Aquí hay dinero, señores, que viene casi que de la mano de Dios que le van a estar dando. Y aquí evidentemente ustedes van a estar investigando quizás cómo invertirlo, qué hacer con él, cómo hacer que las cosas pues salgan mucho mejor. Y por supuesto, esto es lo que significaría, como les había dicho antes, el renacimiento económico y una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí todo esto se está organizando, estás investigando cómo hacerlo y definitivamente aquí te va a estar llegando dinero, bastante dinero con este as de oros. No es un dinero por el que tú hayas trabajado, no es un dinero por el que tú te hayas esforzado, no es producto de esfuerzo, no es producto de trabajo. Es un dinero que te llega porque te llega. Por eso te estaba diciendo, puede ser aquí perfectamente bien algún tipo de herencia, algún tipo de regalo, algún tipo de legado. Tu pareja podría estar dándolo, podrían estar vendiendo algo que de pronto pues te entreguen este dinero que tú no habías previsto recibir. Y eso significa un renacimiento para ustedes. Saber qué cartas me acompañan ese 8 de espadas. Pues aquí, Leo, evidentemente ustedes actualmente están pasando por un 8 de espadas, o sea, un bloqueo. Aquí podría ser algo que ustedes querían hacer y evidentemente no tienen recursos para hacerlo. Puede ser que quieran hacer algún tipo de inversión y evidentemente no tengan el dinero. Quizás querían cambiarse de puesto laboral y no tenían porque no tenían el dinero. Posiblemente querían hacer algún tipo de inversión en comprar acciones, en la bolsa, en fin. Pero no tenían los recursos necesarios para poder hacer esto, no tenían la economía suficiente y por eso realmente tenían un bloqueo económico donde quizás tú sentías que trabajabas, pero no ganabas lo suficiente. Sin embargo, la carta del mundo me está diciendo que ese periodo va a estar terminando, se va a estar completando y la carta del mundo pues precisamente me habla de alegría, de felicidad, de ciclos cumplidos, de victoria, de éxitos y de celebraciones. Aquí se ve que muchos de ustedes van a estar celebrando algo que se les va a estar dando, algo que ustedes querían y definitivamente pues aquí hay un completamiento y van a estar celebrando. Aquí hay celebraciones, aquí hay victorias. Y el rey de oros, pues el rey de oros me está hablando precisamente que gracias a todo esto, aquí ustedes van a estar estables económicamente. Aquí cualquier proyecto, este proyecto sobre todo que ustedes estaban haciendo aquí o esto que van a estar recibiendo, los va a estar llevando a una estabilidad económica, a una seguridad financiera. Aquí van a tener éxitos económicos, estabilidad. Aquí lo que sea que ustedes estén haciendo, pues los van a llevar a un muy buen término. Y no solo es que van a estar estables económicamente, sino que los recursos que ustedes tienen van a saber multiplicarlos, van a saber ampliarlos, porque precisamente van a estar averiguando qué hacer con este paje de espadas. Se van a estar informando, no es algo que ustedes vayan a hacer pues a lo loco. Así que este rey de oros me garantiza de que va a haber éxito para muchísimos de ustedes. Y estabilidad económica sobre todo, señores. Prepárense porque viene una muy buena racha económica para muchos leos. Y cuando me pregunten cuándo, señores, abran los brazos o empujen las puertas. Vamos a ver alguna parte de su cuerpo que deberían prestarle atención, que deberían cuidar. No voy a sacar las cartas esas porque no se viraron. Recuerden que no es consejo médico y deberían estar consultando un médico. Vamos a sacar otra carta junto con el árbol. Y sale los. Pues aquí Leo, con estas dos cartas me están diciendo que las partes con las que tienen que tener cuidado y si sienten alguna molestia, por supuesto, acudir rápidamente al médico. Acá tienen que tener cuidado con sus pulmones
y la respiración profunda. Para aquellos que quizás fumen o algo por el estilo, pues chequense. Aquí el árbol pues representa precisamente el sistema de respiración y el oxígeno que estás recibiendo, la capacidad de tus pulmones pues de expandirse. Y el oso pues cuidado con el estómago, con el sistema metabólico. El oso rige acá la digestión superior, el procesamiento de los nutrientes y la fuerza que tu cuerpo obtiene a través de la comida. Así que cuidado con tus pulmones y cuidado con la digestión. Vamos para un mensaje del oráculo de los ángeles y ancestros para ustedes. Pues con esta carta de la guardiana de los animales te están diciendo que confíes en el poderoso espíritu animal de tu interior para aprender más sobre ti mismo y sobre tus talentos. También te están diciendo que tienes un poderoso animal en tu interior que puede ser salvaje, protector, instintivo e incluso tranquilo. Que es importante que conectes con aquello que sientes en realidad, cómo quieres sentirte y qué necesitas de verdad. Que te tomes tu tiempo para conectar con tu energía animal y expresarla de forma natural. Que te permitas incluso que tu energía más fiera pase a través de ti antes de volver a su estado natural. Eso te va a enseñar mucho sobre tus dones y sobre cómo podrías estar creciendo, Leo. Recuerden, voy a dejarles la frase para que me repitan en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo abro mis brazos a la fortuna que viene a mi vida. Yo abro los brazos a la fortuna que viene a mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Leo. Hasta la próxima.